estamos a paz y salvo y que hemos venido cumpliendo religiosamente. Ministro de Salud Guillermo Jaramillo respondió a esta carta de 3 EPS que advierten una crisis financiera del sector salud. En contexto, les contamos que no es la primera vez que el ministro Jaramillo les hace un llamado de atención a las EPS. El día del temblor hubo réplicas de mensajes entre unos y otros. Pues en otras noticias, en una carta que suscribieron Sura, Sanitas y Compensar, 3 de las EPS más grandes del país, le advierten al gobierno nacional que prevén dificultades financieras para la atención a los pacientes desde el próximo mes. Por eso el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, les salió al paso a las razones que plantearon. John, cuéntenos qué dijo el ministro. Sí, mire, esta tarde aquí en la Casa de Nariño hubo un Consejo de Salud. Al término de este Consejo de Salud, el ministro de esta cartera pues habló, o mejor, respondió a las EPS que hicieron la solicitud y que manifestaron estar en crisis por falta de recursos. El ministro de Salud ha dicho que el gobierno colombiano ha cumplido a cabalidad con todos los pagos pactados con estas EPS e incluso habló de un incremento en un 25% en temas de los recursos o del presupuesto para el sector salud. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que los pagos a las EPS se han hecho puntualmente. Con excepción de unas deudas del anterior gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo y que hemos venido cumpliendo religiosamente con todos y cada uno de los pagos que se deben de hacer. La declaración la hizo el ministro Jaramillo como respuesta a esta carta firmada por 3 EPS donde aseguran estar en crisis, a lo que el funcionario respondió. Yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas. El ministro también afirmó que los servicios de salud deben seguirse prestando con normalidad a todos los colombianos. Aquí hoy no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio, que tiene obligaciones las EPS de pagar, cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos, óigame bien, cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Y dijo que no hay que hablar de crisis donde no la hay. Aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua y eso sí tampoco lo podemos nosotros aceptar. Así no se atienden las cosas. El ministro Jaramillo aseguró que mañana habrá una nueva reunión para abordar el tema de las EPS. Pues esta no es la primera vez que el ministro Jaramillo les habla fuerte a las EPS. Tan solo la semana pasada hubo un llamado de atención porque el gobierno, desde la Superintendencia Nacional de Salud, exigió rápidas respuestas a los procesos de peticiones, quejas y reclamos de los pacientes. Bueno, el país enfrentaba el temblor de magnitud 6.1 en medio del evento en el que la Superintendencia de Salud anunció los cambios para generar y atender las PQRDs. En un acalorado debate, el ministro hizo un fuerte llamado a las EPS. El 96% de los recursos de la salud son y se pagan a través de la UPC. El 96%. Por anticipado. Y dicen que no les hemos pagado. El jalón de orejas del jefe de la cartera vino después de la intervención de uno de los representantes de una agremiación de EPS del régimen subsidiado sobre los cambios en el sistema de PQRDs. Recordó que el gobierno realizó esfuerzos mediante la reforma tributaria para lograr el aumento en el presupuesto para la salud, por lo que no acepta que las EPS justifiquen el no pago por la prestación de servicios a usuarios. No pueden decirnos que este gobierno no le esté pagando. Para tener una justificación y no pagarle a las IPS, clínicas y hospitales, o una justificación para no pagarle a los proveedores. El ministro de Salud recordó a las EPS que se quedó esperándolas para debatir sobre los 8 puntos faltantes para ajustar la reforma a la salud. Doctora, bienvenida a RTVC Noticias. ¿Y qué tiene que decir? Bueno, nos preocupa mucho esta carta porque es una carta que prácticamente se constituye como una especie de chantaje donde están planteando que básicamente si el gobierno no entrega más recursos a las EPS, entonces van a suspender la prestación de servicios. Lo primero que hay que decir es que los recursos que ha girado el gobierno y el Estado colombiano, que son recursos públicos de todos los colombianos, son suficientes. Se giran de manera anticipada. De hecho, los colombianos pagamos más de 6 billones de pesos al año a las EPS para que hayan una intermediación y una administración.
Luego nos parece muy preocupante e inaceptable que prácticamente se esté dando ultimátums. Las EPS siempre han pedido más plata, pero esto no se soporta en sus estados financieros, porque los estados financieros de las EPS lo que muestran es que hay varios pagos a sus proveedores, a su integración vertical de manera anticipada. Luego no pueden declararse en déficit financiero para no atender a los ciudadanos porque supuestamente están en quiebra, porque eso no es lo que dice sus estados financieros. Nadie que esté en una situación de quiebra puede tener pagos anticipados hasta por 4 billones de pesos. Ahora bien, esto tiene que ver con la reforma a la salud. Si la situación es tan difícil, que sabemos que hay un problema general del sistema de hace muchos años, ¿por qué la oposición de estas instituciones a la reforma a la salud? Es que justamente la reforma a la salud busca resolver un problema que tiene que ver con un problema financiero, pero no de las EPS, sino de las clínicas y hospitales a quienes las EPS no les pagan, porque les pagan a sus propias clínicas, a los precios que consideren, y por supuesto ningún sistema de salud es viable fiscalmente en estas circunstancias. Sí. Para terminar, doctora, ¿cuál es el mensaje de tranquilidad para todos los colombianos afiliados a las EPS? En este momento las EPS tienen los recursos para poder atender a todos los colombianos y las colombianas. La preocupación mayor que tenemos es que hay más de 1 millón de quejas por inatención que la superintendencia está atendiendo, y además, si esas atenciones no se están dando, las EPS deben devolver estos recursos, porque el gobierno, el Estado colombiano y los colombianos pagamos esos recursos para que sean atendidos. No debe haber negaciones de servicios en Colombia, ni paseos de la muerte, no deberían haber tutelas, y vamos a seguir abogando por esto. Puntualizando, no hay crisis financiera en el sistema de salud. Hay una crisis estructural de hace muchos años, y es por eso que el gobierno nacional ha presentado una reforma estructural del sistema de salud. Es una crisis que viene hace muchos años. Por eso yo invito a estas 3 EPS que se sumen a la reforma. No pueden estar oponiéndose a la reforma, mientras que por otro lado dicen que hay una crisis financiera que viene hace muchos años y que la reforma presenta instrumentos muy concretos para poder resolver esto en el corto, mediano y largo plazo. Doctora, muchísimas gracias por estar a esta hora de la noche en RTBC Noticias. Ya la escucharon, la doctora Carolina Corcho confirma que no hay una crisis financiera en el sistema de salud y que se le están haciendo los pagos puntualmente a las EPS en Colombia.